termine la clase, voy a estar dándole la primicia de lo que son las nuevas materias que vamos a estar dando el próximo trimestre, nuevos docentes también que se han sumado, y gracias a Dios, mi amado Néstor también va a estar, Jordi va a estar dando también el próximo trimestre, así que le agradecemos a él también por esa interés, esa entrega al servicio de poder estar con nosotros. Así que muchas gracias también le damos a él. Hemos pasado materias como entendiendo al Cristo revelado, libres de la mentalidad religiosa, la iglesia, la expresión de Cristo. Hemos hablado de las marcas de una iglesia saludable, Génesis, la creación de lo visible y lo invisible. Hablamos de la hora cero, hablamos de lo que es la escuela de Cristo, en Cristo todo incluido, hablamos de la batalla de la mente, hablamos acerca de también la resiliencia. Nuestro amado Jordi también nos habló acerca de un poquito lo que era ansiedad. Y bueno, la verdad que hemos pasado por diferentes temas, sobre todo en el crecimiento, de poder llevar un crecimiento a cada ministro, a cada líder, y también a gente que es de influencia en el reino en diferentes áreas. Así que la verdad que es una bendición, es cerrar una etapa, es cerrar, importante, lo que significa cerrar la etapa significa excelencia. Yo creo que dejar las cosas por la mitad es un poquito de eso que nosotros llamamos un poquito mediocridad, empezar y no terminar. Pero todos han hecho el esfuerzo de estar y cada vez se van sumando más gente, se van sumando de otros países. Gracias a Dios ya estamos llegando a bastantes naciones, que sinceramente el objetivo de esto era poder llevar la vida de Cristo y enseñar a la gente a cómo poder hacer de esto algo más fácil. Todas las materias están inspiradas en, primero, tener un crecimiento personal para luego entender lo que es la vida de Cristo, y una vez que entendemos la vida de Cristo y su iglesia, podemos afectar afuera. Porque muchas veces nos han predicado, vamos a ganar al mundo, vamos a salvar al mundo, vamos a ir por las naciones, siempre como un mensaje muy recurrente ese. Pero nada de eso se puede lograr si no hay una conquista o una transformación personal. Por eso está todo basado cuando la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo, primero ama a Dios, pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Digamos, si tú no te amas, tú no puedes amar al prójimo, y amor tiene que ver con eso, con lo que nosotros entregamos, lo que nosotros damos y lo que nosotros sanamos de nosotros mismos para poder ayudar a otros. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, y no tiene que ver con algo físico, sino que tiene que ver con una cuestión de una sanidad interna también. Así que hago un rapidito saludo, así ya le puedo dar a nuestro amado pastor, que ya lo veo que está conectado ahí. Así le damos toda la libertad para que fluya tranquilo. Así que saludamos a nuestra hermana Graciela de Ferrera, a Santi de acá de Venado Tuerto, a nuestra hermana Digna, muchas bendiciones. No sé de dónde ella nos está viendo, pero bueno, ahí sí que lo pueden poner ahí en el chat, o después ya los vamos a estar saludando a todos. Bueno, Miriam también que está, Julio y Nelly, gracias por estar. Nuestros hijos ahí también en Ferrer, Sebastián, también con su esposita también. Nuestro hermano Albert de Benín, África, también gracias por estar. Nuestra Camila también que está con nosotros, una de las primeras que estaba también. Bendiciones, Camila López. Creo que, si no me equivoco, de Colombia, o es por ahí, no sé. Es obvio que su tonada ya automáticamente la delató. Así que bueno, está también Ariel, está Roxana, está Tamara, está Cintia, está Ana Dutra también, Rita Hernández, Erika, Celeste, Claudio, Brenda, Alicia, Brian, Daniela de Firmat, Gloria Cáceres, hermana Elsa de Chile. Ahí dice Gloria que es de México.
también, así que muchas gracias por estar ahí. Qué lindo que es poder tener esta familia de la fe tan grande, ¿cierto? Así que te veo ahí nuestros hermanos de Venezuela también. Así que bueno, estamos acá, ya estamos en familia, estamos dispuestos para poder aprender, y la materia de hoy es muy importante. Hace un tiempo atrás que Dios nos viene como viendo acerca de esto que Néstor tanto lo ha aplicado, y que hizo Ernesto de esto un estilo de vida, que es ayudar a la gente en su parte emocional, como en su profesión de psiquiatra, y también en su función pastoral también, que también nos ayuda tanto, y ha aprendido tanto, hemos aprendido tanto, mi amado. Gracias por tener la amabilidad con nosotros. Su clase anterior, la verdad que fue ¿cómo le explico? Un remover hermoso en lo que fue la academia. Muchas preguntas que fueron respondidas, mucha sanidad, y eso fue extraordinario, y eso que yo sé que fue muy por arriba, pero ahora, bueno, queríamos hablar un poquito de esto, de tener esta salud, ¿cierto?, emocional y mental, cómo llegar a eso. Sé que también es un tema muy amplio, pero vamos a apelar a su docencia, que podamos en esta hora tener ahí unos 40 minutos, 50 minutos de lo que es su clase, una hora la que usted estime, y después vamos a estar haciendo preguntas. Así que vamos a ir anotando las preguntas. Bueno, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien? Volví, se me fue un poquito la señal, por eso es que fui y volví. Lo que pasa es que estamos tan en el espíritu que vamos y venimos en el espíritu, ¿verdad? Como que nos sobrepasamos de espirituales. No crea que vino el Señor, ¿eh? No, estamos todos acá todavía. Así que bueno, Ernesto, le dejo todo a usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Me avisan cualquier cosa si hay alguna dificultad con el audio, pero hasta ahora todo bien. Fantástico. Perfecto. Bien, ustedes saben que acabo de, bueno, un poco de introducción de lo que vamos a hablar hoy. Dos cosas. En primer lugar, quiero pedirle, bueno, disculpas al pastor Jonathan, porque en realidad me quedó pendiente la mitad de la clase anterior. Y como tiene que ver con esto, con la salud emocional, dije, bueno, yo quiero dar también una parte que habla de la depresión, porque a veces podemos tener depresión y no darnos cuenta. Y obviamente nuestra salud se va a ver perjudicada. Cuando yo hable de esto, ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces, tal vez ustedes al interiorizarse de la sintomatología y todo esto, se van a dar cuenta de que conocen personas, o tal vez ustedes han vivido en algún momento una situación de depresión, y que es vital para justamente mantener una buena salud mental y emocional. Y por otro lado, estaba leyendo una información que me llegó hace un par de días de 4 casos de suicidio en pastores, cosa bastante, digamos, llamativa, pero bueno, son pastores de Estados Unidos, pero justamente como una alerta, diríamos, de que, bueno, aún el hecho de que seamos cristianos y que tengamos al Señor no necesariamente nos libra a veces de padecer algún trastorno de salud mental o emocional, y por lo tanto, cuanto más rápido lo podemos identificar y más rápido lo podemos tratar, menos riesgos corremos. Ustedes van a ver que a medida que yo les explique esto, la depresión es una enfermedad muy común, muy frecuente, y cada vez conocemos más de la depresión y vemos cuánto afecta la salud de la persona. No solamente en el sentido mental, diríamos lo que sería, o emocional, de decir me siento mal o estoy angustiado, sino también la trascendencia sobre el cuerpo que tiene, ¿no? En cuanto a la cantidad de síntomas físicos
el agravamiento y la producción de enfermedades que vienen a raíz de esto. Entonces, bueno, mi disculpa al pastor Jonathan por no aclararle este punto, pero creo que igualmente va a ser de bendición para todos. Así que vamos a adentrarnos un poquito entonces en este tema. Sí. Sí, no, disculpe que le interrumpa, ¿no? Sí. Tiene que ver también con un error mío también, porque nos quedó esa parte de hablar de Sí. depresión. Y la verdad que no hay problema, es eso, además lo que queríamos hablar y lo que nos quedó pendiente. Habló mucho de ese tema que habíamos dicho que podemos hacer, lo podemos traspasar a la otra clase que es la que Perfecto, vamos a estar perfecto. dando más adelante. Pero creo que es un Sí, tema clave, sí o sí, para que lo sí. podamos entender. Sí, y bueno, gracias, Jonathan. Incluso me llamó mucho la atención esta información que recibí hace pocos días de estos casos de suicidio, porque realmente es muy llamativo. Y por eso, bueno, dije, bueno, viene muy bien para esta Academia Internacional de Desarrollo Ministerial conocer un poco más acerca de esto, que obviamente tiene que ver con nuestra salud mental y emocional. Miren, esto es un poema de Alfonsina Storni. Ustedes saben que Alfonsina Storni es la poeta que escribió muchos poemas, y bueno, y la canción Alfonsina del Mal, muy conocida para nosotros, tiene que ver con la historia de esta mujer, ¿no? Y esta es una poesía que se llama Voy a dormir. Y miren ustedes lo que dice. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara. ¿Se cortó? ¿Puede ser? Sí, Sí, no. sí, perfecto. Se cortó el audio, ¿cierto? Así que vamos a esperar que vuelva. Suele pasar esto con el tema de las comunicaciones. Nos puede pasar esto tranquilamente. Así que A ver, eh, ahora me ahí, escucha Jonathan. ¿Sí? sí, ahora le escuchamos. Justo quedamos ahí cuando empezó a leer el poema. A leer bien, a leer la poesía esta de Alfonsín Storni, La que poesía, dice, sí. bueno, en el segundo párrafo dice, voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los botes, te acona un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Este es el poema que escribió, como todos ustedes saben, Alfonsina Storni antes de suicidarse. Ella fue justamente una poeta muy conocida que se suicidó. Y ustedes pueden ver en el contenido como que hay una cuestión ahí de tristeza, de melancolía, de angustia, ¿no? Y es algo premonitorio. Después vamos a hablar un poquito del suicidio, pero básicamente ahora, antes, vamos a ver qué es la depresión, porque leyendo estas informaciones que me llegaron, las personas que conocían al último pastor que se suicidó decían, era un padre de 4 hijos, casado con su esposa, con una iglesia floreciente, muy trabajadora, hasta unos días antes había estado escribiendo acerca de su trabajo y de nuevas perspectivas y proyectos, y de repente, de un día para el otro, se suicida. Realmente es una cosa trágica y que obviamente dejó a toda la comunidad muy confusa, porque, bueno, nadie entendía qué era lo que había ocurrido, ¿no? Entonces es bueno saber qué es la depresión. En primer lugar, lo que les quiero aclarar es que la depresión no es lo mismo que estar triste. La tristeza es un sentimiento normal. Todos nosotros podemos estar tristes. Jesús estuvo triste. Ustedes recuerdan, delante de la tumba de Lázaro, estuvo triste, estuvo conmovido. En el huerto de Getsemaní estuvo triste. Cuando miraba a la ciudad de Jerusalén estuvo triste. Pero eso no es estar deprimido. Estar triste es normal. La depresión siempre es una enfermedad biológica del sistema nervioso central. O sea que la depresión es una enfermedad. Y vamos a ver, después lo vamos a entender mejor,
cuando estamos ante una enfermedad o cuando estamos ante una situación de tristeza normal, o bien cuando estamos ya ante una situación de angustia, que es mucho más severa de lo que debemos vivir. No es un defecto del carácter. Ustedes saben que yo recuerdo mucho cuando era chico, adolescente, que en el barrio, por ejemplo, había algunas personas que eran taciturnas, que estaban cabizbajas siempre, que se comunicaban muy poco, y el entorno decía, este hombre es así, tiene un carácter raro. ¿Mm? Hoy en día, yo, bueno, con mis años de psiquiatra que tengo, me doy cuenta de que esas personas en realidad estaban cursando una enfermedad de tipo depresiva, que en aquel momento se conocía muy poco y obviamente prácticamente no se trataba. Por eso muchas de esas personas, entre los cuales he tenido incluso familiares, han muerto jóvenes por complicaciones de enfermedades no tan graves. ¿Por qué? Porque indudablemente estaban cursando un problema de salud muy importante, que era una depresión que en aquel momento no se conocía demasiado y por lo tanto no se lo trataba. Tampoco es algo que la persona hace para llamar la atención. Ustedes saben que en nuestro entorno popular, por lo menos para los que somos de acá de la Argentina, ustedes habrán escuchado muchas veces que la persona dice, bueno, pero lo hace para llamar la atención. O algo que es muy frecuente, que las personas dicen, esta persona tuvo un intento de suicidio, pero lo hace para llamar la atención. Tomó pastillas, pero lo hizo para llamar la atención. Se quiso tirar del puente, pero lo hizo para llamar la atención. Bueno, en realidad la depresión no es algo que una persona hace para llamar la atención. Siempre que alguien, por ejemplo, habla de suicidio o tiene algún intento suicida, hay que tomarlo muy en serio, porque no es algo que la persona está haciendo para llamar la atención, sino que está padeciendo un trastorno que le lleva a ese tipo de conductas. Y este dato, que ya es un dato viejo, ¿no? La OMS dijo que en el 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad y la primera en consulta primaria. Y la verdad es que estamos viendo un aumento tremendo, no solamente de la consulta, sino también de la prevalencia de la depresión como discapacidad. Si nosotros hacemos una consulta con un médico que trabaja en salud laboral, van a ver que la ausencia laboral por depresión y por otros trastornos psiquiátricos es cada vez más frecuente, ¿no? Y lamentablemente estamos, por eso, en una verdadera epidemia, tanto de depresión como les hablé en la clase anterior, de ansiedad. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Bueno, básicamente hablamos de una vulnerabilidad, o sea, el ser humano es vulnerable. Puede ser vulnerable genéticamente porque sus genes traigan un defecto genético que le hace estar predispuesto a la depresión, o bien por una vulnerabilidad adquirida. Dentro de esto, todos los traumas agudos y crónicos son fuentes o causas de vulnerabilidad adquirida para una persona en cuanto a la depresión y en cuanto, por ejemplo, a la ansiedad de la clase pasada que hablábamos. A su vez, con el tiempo, esta vulnerabilidad adquirida se puede transformar en una vulnerabilidad genética. Ustedes, bueno, probablemente no han escuchado hablar de lo que se llama la epigenética. Antes pensábamos los médicos que la genética no podía ser modificada de ninguna manera. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta de que el ambiente, por eso el término epigenético se refiere a la influencia del ambiente sobre la genética del ser humano. Y el ambiente tiene una influencia sobre nuestra genética. Entonces, por ejemplo, si nosotros adquirimos una vulnerabilidad por un estrés agudo o estrés crónico, probablemente nuestra descendencia va a estar mucho más vulnerable genéticamente a padecer de depresión. Y dentro de las causas de vulnerabilidad adquirida, les diría que el maltrato infantil y el abuso sexual son las causas más frecuentes de vulnerabilidad adquirida. Por eso cuando estamos en consejería y conocemos que hay una persona que ha sufrido abuso sexual, tenemos que darle mucho apoyo, tenemos que tratar el tema del abuso sexual y del maltrato infantil con mucho cuidado, porque lamentablemente es una causa muy, muy, muy importante de trastornos depresivos hacia el futuro de la vida de la persona. ¿Cómo podemos diferenciar la tristeza normal de la tristeza patológica? Perdón, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, discúlpeme que le interrumpa. Sí, cómo no. ¿Usted está poniendo alguna imagen? Porque no se ve ninguna imagen y se ve Perdón, usted.
Sí, perdón, me olvidé, tienes razón. Yo estaba poniendo las imágenes, me estaba olvidando de compartirlas. Mil disculpas, yo Está bien. me enfrasqué en hablar y me olvidé de compartir la No, no pantalla. llega problema. De Pasa, todos modos, pasa. Siempre lo pasa. más importante viene ahora, ¿no? Está Ahora viene bien, lo... está bien. No, no. Ahí está. Ahora sí. Ahora estamos, Eh, ¿ves? Bien, ¿cómo podemos diferenciar, decíamos, eh, Ujú. la tristeza normal de la tristeza patológica, ¿no? Porque ¿cómo podemos diferenciar esto? Bueno, en primer lugar, la tristeza normal, como yo le decía, es un síntoma normal. La duración e intensidad es proporcional a la causa. En general, digamos, el monto, la cantidad de tristeza que tenemos es medianamente proporcional a la causa. Y siempre hay una causa para esa tristeza. La conducta y nuestro rendimiento no tienen cambios significativos, o sea, podemos seguir viviendo normalmente, podemos seguir estudiando normalmente, podemos seguir trabajando normalmente, nuestra vida no sufre mayores cambios. Y no tiene una repercusión somática significativa. ¿Qué se refiere a esto? No tenemos síntomas físicos. Seguimos durmiendo bien, seguimos alimentándonos bien, no tenemos dolores, no tenemos malestares. O sea que nuestro cuerpo sigue funcionando normalmente. Ahora bien, cuando hay una tristeza patológica, la duración e intensidad es desproporcionada a la causa. Diríamos que la cantidad de tristeza que se vive por ejemplo, murió mi mascota y me voy a la cama y no me levanto por una semana. Es totalmente desproporcionada la reacción por la muerte de una mascota. O qué sé yo, mi equipo de fútbol perdió, no salió campeón como yo quería. Y bueno, y estoy de mal humor, estoy decaído, no me quiero levantar, no quiero ir a trabajar. Bueno, hay una duración desproporcionada para la causa. Eh, También se altera nuestra conducta y nuestro rendimiento laboral y familiar. O sea que también nos cuesta, por ejemplo, ir a trabajar, nos cuesta levantarnos a la mañana, nos cuesta estudiar para los que son estudiantes. O sea, hay una alteración importante de la conducta en todos los ámbitos, laboral, social, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Y también hay una repercusión somática significativa. Por ejemplo, tenemos trastornos para dormir, podemos tener dolores en distintos lugares del cuerpo sin estar necesariamente enfermos, podemos tener trastornos de la concentración, baja nuestro rendimiento, nos sentimos mal, nos sentimos sin fuerza, sin energía. Bueno, en ese caso estamos frente a una tristeza patológica. Miren los síntomas de la depresión. Acá yo simplemente voy a enumerar, son muchos, pero por ejemplo un estado de ánimo depresivo, o sea, la persona es como que no tiene ganas de vivir, ¿no? Un síntoma que es muy, muy frecuente. Tiene una disminución importante en sus tareas habituales. Por ejemplo, mi trabajo me encantaba, de repente no, he perdido el interés en el trabajo, me gustaba ir a jugar al fútbol, ahora mis amigos me llaman y no quiero ir, no tengo ganas de ir, me escapo a los compromisos. Puedo tener pérdida de peso o aumento de peso o del apetito, esto es variable. Hay personas que pierden peso, pierden el apetito, y hay otras personas que aumenta el apetito y aumenta de peso en forma brusca, ¿no? Ambos extremos se dan en forma brusca. Podemos tener insomnio, que son dificultades para dormir, o hipersomnia, que es dormir demasiado. Si dormíamos 8 horas por día, de repente empezamos a dormir 9, 10, 12 horas por día. Eso no es normal. Podemos tener agitación, o sea, una especie, no se refiere a la agitación de la respiración, sino un síntoma que tiene que ver con una inquietud psicomotriz, o sea, no nos podemos quedar quietos, o bien lo opuesto, un retardo psicomotriz, estamos lentos, ¿no? Te habrán visto a veces personas como que dicen, ¿qué le pasa que antes se movía y andaba y hacía todo a velocidad normal y ahora parece que está en cámara lenta, le cuesta moverse, le cuesta trabajar? Obviamente fatiga y pérdida de energía, la persona no tiene energía, le cuesta trabajar, tiene sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, se siente culpable por cualquier cosa, aún por cosas de las cuales no tendría por qué sentirse culpable. Tiene trastornos en la concentración, atención y memoria, baja su rendimiento intelectual de una forma muy notoria. Y por último, puede tener pensamientos de muerte o ideación, o sea, pensamiento de muerte se refiere, no tengo ganas de vivir, estaría mejor si me muriera.
Ideación es cuando yo digo, bueno, me gustaría ver cómo puedo hacer para dejar de vivir. Un plan es cuando ya me predispongo a hacerlo. Compro el arma, busco cómo hacer el nudo en la soga para ahorcarme, qué sé yo. Busco y hago un plan para llevar a cabo el suicidio. Y finalmente, el último paso ya es el intento suicida. O sea, la persona directamente ya lleva a la acción eh, una, una acción en contra de su propia vida. ¿Qué tipo de depresión existe? Bueno, esto es un poco una cuestión médica. Si ustedes quieren hacer alguna, voy a parar un poquito con esto, y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, eh, voy a, les voy a dar un minutito. Si quieren hacer alguna pregunta acerca de esto que he estado hablando, lo podemos hacer ahora. Si no, pasamos a... podemos pasar a la otra parte. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los síntomas. Yo lo he pasado medio rapidito, pero si tienen alguna pregunta con respecto a esto, lo pueden hacer. Buenas tardes, hermano. Buenas Mi noches. nombre es Roxana de León. Sí. Mi hijo le declararon depresión grave con instintos de muerte, de asesino, o que él se quiere matar. Pero así como él, ese es uno de los tipos de... me habían dicho que había que hospitalizarlo, pero y no lo hospitalizamos, mejor cambiamos de psiquiatra y medicina. Él está ahorita un poco bastante estable porque él ya no trabajaba, ya no estudiaba y como usted bien lo dice, se sentía culpable de no poderlo hacer. Pero ahorita, gracias a Dios primero y en los nuevos medicamentos, me dijeron que ya no había necesidad de hospitalizarlo y que con esos medicamentos había que estarlo controlando y no dejarlo solo en ningún momento porque eso puede pasar de un momento a otro que ellos se hagan algo. Pues él ahorita no ha comprado nada, sí habla de la muerte, pero de comprar o hacer algo, lo único que él ha indicado es de que por los tratamientos se quiere sobredosificar. Es una manera de que él lo intenta hacer, pero antes que nada, como él sabe lo que sufro, dice de primero te vas tú, ¿verdad? O sea, él me ha hablado de instintos de que a mí me lo, o él quiere que nos vayamos juntos. ¿Qué tipo de depresión sería esa? Bueno, por lo que usted me comenta, obviamente que con tan pocos datos me es difícil hacer un diagnóstico, pero sí, evidentemente estamos ante una situación de un tipo de depresión grave. Lo bueno, digamos, dentro de la gravedad de la situación es que si los medicamentos se administran en forma correcta, hoy en día la mayoría de las personas se recuperan muy bien, incluso a veces sin necesidad de llegar a una internación, ¿no? A veces cuando el médico indica una internación es porque él supone que hay un riesgo para la vida del paciente, como también para la vida de la familia, de los familiares, ¿no? Y puede ser potencialmente peligroso. A veces los psiquiatras usamos esa medida, no es una medida de castigo, porque hay personas que piensan que, me ha tocado muchas veces hablar con las personas que piensan que cuando uno indica una internación es una medida de castigo, y en realidad no lo es una medida de protección. ¿Por qué? Porque la persona cuando está bajo ese estado de ansiedad o de depresión muy severa, con ideas de muerte, realmente puede pasar a la acción. Entonces, antes de arriesgarnos a que la persona sin el tratamiento adecuado pase a la acción, bueno, lo internamos para tenerlo más protegido a él y a su entorno mientras la medicación va haciendo efecto. Pero bueno, en general, en 15 días de tratamiento el paciente ya tiene que tener una mejoría sustancial estando bien indicados los medicamentos. No, eso, digamos, se lo comento a modo como un dato general, porque los tratamientos de hoy son muy eficientes, muy, muy eficientes, y en general en 15 días, con un buen tratamiento, el paciente puede salir por lo menos de la zona de riesgo y de peligro. Pero como yo les decía anteriormente, cuando alguien habla de matarse, de matar a alguien, no hay que dejarlo pasar como algo, decir, bueno, está llamando la atención, ya se le va a pasar. No, no, porque realmente
puede llegar a pasar, ¿no? Yo creo que todos acabamos de leer lo que pasó en Texas, este muchachito que venía hablando durante mucho tiempo de que iba a comprar armas. Bueno, cumplió los 18 años, compró las armas e hizo lo que él había planificado. O sea que evidentemente dejar pasar esas señales es bastante peligroso. No aconsejamos dejar pasar señales de ningún tipo. Es más, yo he visto muchas veces casos de aún hermanos de la iglesia que dijeron, yo me quiero suicidar, qué sé yo, y bueno, y a lo mejor se lo tomó como que, bueno, era una cuestión de llamar la atención, y bueno, y la persona se terminó suicidando. Entonces, tenemos que estar atentos, sobre todo si estamos en la posición de ayudar, justamente para, bueno, guiarlo que vaya al médico, que haga su tratamiento, y no minimizar de ninguna manera este tipo de situaciones. No quiero hacer muy largo porque ya vamos a seguir hablando de eso. Mauricio quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Amén, buenas noches. Buenas noches. Bien, mi amado, el tema que estamos tratando tremendo y pues alineado con el tema de Texas, pues es una alerta del mismo Dios ahí llevándonos a ese nivel. Obviamente es importante conocer este tema de la psiquiatría, el tema de la psiquis del ser, totalmente de acuerdo, excelente. Pero sí, claro, el medicamento, como estábamos hablando de acuerdo a lo que decía la hermana, el medicamento pues obviamente va a hacer su trabajo físico porque es un medicamento físico. Y es solamente para lo que es la parte carnal, la parte física del ser. Pero la parte almática es muy importante. La parte espiritual también es importante de ese mismo ser. ¿Sí? No con esto estoy diciendo que la medicina no sea efectiva. Claro que sí, porque va a ayudar a que ese paciente que está en ese trastorno mental, de un desvío de su mente debido a un espíritu que está afectando su alma y su espíritu y también su carne, entonces obviamente va a generar que se calme esa carne para que así mismo la persona pueda en esos días también pagar un precio por esta persona, por esa libertad, porque es un alma perdida, un alma que está atrapada en una celda de cautividad, hablando de la terminología espiritual y uniendo las tres partes del ser que somos cuerpo, alma y espíritu. Bien, Entonces perfecto. esa es como un nivel de una aclaración, digamos, o un nivel, digamos, que pues el mismo Dios pone en mi corazón que pueda compartir con ustedes, porque pues es un tema bastante fuerte. O sea, esos niños qué culpa tenían del problema mental de este muchacho. Ahora pues Seguro. juzgarlo tampoco. ¿Por qué no oró una persona por él? Pues es algo tremendo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, mi Perfecto. amado. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué tipo de depresión existen en que nosotros, cómo podemos clasificarlo? Bueno, hay depresiones que son primarios, cuando el cuadro clínico no depende de otra patología, ya sea mental o somática, o también se puede clasificar como una depresión secundaria, cuando el cuadro clínico es la manifestación de otro trastorno o enfermedad, tanto psiquiátrica o somática, o de un estresor psicosocial, como es en el caso del estrés, que ya hablamos algo en la clase anterior. ¿Cuáles son los principales trastornos depresivos? Los primarios son la depresión mayor, la distimia, y secundarios son los trastornos adaptativos con estado de ánimo depresivo, que tienen que ver mucho con el estrés, los debidos a enfermedad médica y los debidos a enfermedad psiquiátrica. Y dentro de eso, los trastornos debidos a enfermedad médica, por ejemplo, y van a ver que pueden ser de patologías del sistema nervioso central, como la enfermedad de Parkinson, los trastornos cerebrovasculares, los populares accidentes cerebrovasculares, las demencias, que es mucho una enfermedad de los ancianos, la esclerosis múltiple, la epilepsia y los tumores y, por supuesto, los traumas encefalocranianos. Estos son causas dentro del sistema nervioso. Fuera del sistema nervioso tenemos las endocrinopatías, por ejemplo, tanto los trastornos de la glándula tiroides como algunos otros trastornos endocrinos. La diabetes también puede causar depresión. Problemas cardiovasculares, el 50%, por ejemplo, de los pacientes que han tenido un infarto de miocardio van a tener después depresión, como una enfermedad asociada al trastorno. El SIDA, todas las enfermedades que causan inmunodepresión, enfermedades reumáticas y cáncer. Todas estas enfermedades pueden acompañarse de depresión, ¿no? Por eso es que generalmente hoy en día se hacen tratamientos multidisciplinarios. Y los que tienen que se deben a una enfermedad psiquiátrica. Es muy típico hoy en día
depresiones secundarias a adicción a drogas y alcohol. Yo diría que es una de las causas más frecuentes de trastornos depresivos. Las demencias en el caso de las personas mayores, la esquizofrenia, que no es muy frecuente, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad y trastornos afectivos bipolares. Tal vez de estos casos, los más frecuentes son la adicción a drogas y alcohol, que generalmente cursan con depresión. Ustedes saben que en las personas que sufren de alcoholismo, por ejemplo, más del 60% padecen depresión. Y muchas veces la misma depresión es lo que los lleva a adherirse a un tipo de adicción, como por ejemplo el caso tanto del alcohol como de las drogas. ¿Cuál es el tratamiento de la depresión? Bien, 3 aspectos que se combinan para tratar la depresión. Y ahora sí, esto les va a interesar a ustedes. Por un lado, lo que hablábamos recién, el psicofarmacológico. En segundo lugar, el psicológico o el psicoterapéutico. Y en tercer lugar, el apoyo social, tanto desde el punto de vista espiritual, ¿no? La comunidad cristiana yo creo que tiene una potencialidad enorme para acompañar a estas personas. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento, una contención, obviamente la oración, la confesión, el apoyo que recibe una persona en una comunidad cristiana es, yo no lo he visto prácticamente en ningún otro ambiente, si le soy sincero, ni aún en los grupos de autoayuda he visto el nivel de contención que da la iglesia cuando funciona realmente como una comunidad terapéutica. Es tremendo y es tremendamente sanador, ¿no? La contención y el apoyo espiritual. Por supuesto, el apoyo familiar también es muy importante y el apoyo comunitario. Pero miren, si hay algo que la iglesia tiene un poder que no se ha dado cuenta para ayudar a estas personas. Tiene un poder tremendo para ayudar a estas personas. Lejos de tomar la depresión como algo que la persona, como decíamos, que algo que la persona hace para llamar la atención o para condenar a alguien porque está enfermo, porque bueno, también en una época se decía, si usted tiene depresión es porque está en pecado, cosas por el estilo, que son cosas que van circulando, digamos que yo lo escucho muchas veces en las personas, ¿no? O no hagas tratamiento psiquiátrico porque eso no es de Dios. Bueno, son cosas que se han dicho, obviamente no tienen que ver con algo práctico, pero una comunidad de fe que está bien cimentada, que apoya a los miembros, que los ama en forma incondicional, como es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es incondicional. Que los ama en forma incondicional, que los ayuda, que ora por los hermanos, que escucha, que tiene un oído presto para escuchar al que está angustiado y deprimido, tiene una herramienta terapéutica, pero poderosísima para ayudar a las personas. Por eso, bueno, parte de nuestro trabajo con mi esposa, nosotros damos cursos de asesoría familiar y de asesoría de pareja. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una posición, yo les diría, hoy en día, si una pareja tiene conflicto, fuera de la iglesia es muy difícil que pueda encontrar una ayuda realmente útil, ¿no? Una persona que está pasando por angustia, obviamente puede encontrar ayuda en los médicos, en los psicólogos, pero siempre le va a faltar esa parte del apoyo espiritual. Y en ese sentido el cuerpo de Cristo tiene, bueno, una potencialidad tremenda. Cuando funciona bien, cuando se ocupa de las personas, es increíble. Yo he visto mejorías, pero extraordinarias, cuando la persona recibe el apoyo espiritual y el apoyo comunitario de una comunidad. Por eso me detuve unos segundos aquí, porque realmente es algo tremendo, 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 que no tenemos que dejar de ver que realmente estas personas pueden recibir, incluso personas no creyentes que no conocían al Señor, al ser ayudados, han venido al Señor a través de esta ayuda, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, encontraron un sentido para su vida y bueno, y obviamente salieron adelante de sus enfermedades, de sus circunstancias, de todas las causas y han sido realmente transformados. Así que es algo tremendo. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se trata la depresión? Bueno, uno puede estar enfermo. Sí, discúlpeme que lo interrumpa, Ernesto. No sé si puede volver a la placa de hace un ratito. La anterior. La anterior, digamos, cómo se cura la presión, algo así, ¿no? Perdón. No hay problema.
Esta no, la siguiente. La siguiente. El tratamiento de la depresión, sí. Ahí Exacto. está. Sí, sí. En ese programa, ¿cierto?, de la conducta, que hablas acerca de cuál es el tratamiento. No sé si notas ahí que yo sé que tal vez en tu área de influencia hay muchos que ya han adaptado lo que significa una ayuda, ¿cierto?, de los profesionales. Pero yo mientras miraba y yo digo, cuán equivocada también, así como has dado lo positivo también, lo negativo que ha sido la iglesia en un momento pensar que solamente con ese apoyo espiritual una persona puede salir de esa depresión. Aunque creemos la totalidad de la sanidad que tenemos en Cristo, ¿cierto? Ahí yo lo veo como tres patas que son importantes. Creo que van acompañadas las tres. No sé si se entiende por dónde quiero ir, Néstor, porque si no, Sí, sí, sí. muchas veces, los que hemos sido criados, que llevamos años de iglesia, como que nos dijeron que el tratamiento es apoyo espiritual. Chao, ahí con eso se te va a solucionar todo tu problema. Pero también tenemos que saber que hay otras herramientas. Está el trabajo de farmacéutico, el psicológico, psiquiátrico, digamos, es muy importante. Me acuerdo que una vez, hablando con una psiquiatra, le decía a una persona, vos tenés tu área espiritual, la tenés cubierta, pero ahora tenés que ver que en tu mente no la tenés. Hay algo que está fallando ahí y necesitas ayuda. Y creo que también va por ahí el tema de lo que hablaba, no me quiero extender, pero quiero decir, problemas pastorales, esos casos que hablabas de suicidio, de pastores. La mayoría de ellos, estas tres patas, siempre se han apoyado tal vez en una sola, que es el apoyo espiritual, donde uno cree que solamente con eso puede salir adelante. Pero la importancia que tenemos de educar a la gente en esta gran tarea que están haciendo los profesionales como vos, y que no solamente tiene que ver con que sean cristianos, ¿cierto? Sino que hay muchos profesionales que están haciendo bien su trabajo. Solamente eso, disculpadme que te haya interrumpido, pero es parte de la gran ayuda, ¿cierto? Que creo Sí. que es una herramienta trascendental la que tenemos, que es clave. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo y creo que tenemos que buscar todas las herramientas que nos sean útiles justamente para lograr la mejoría, ¿no? Y como yo digo, hay algo que en lo que la iglesia no puede ser sustituida y es en el amor incondicional a las personas, porque un médico puede dar un buen tratamiento, pero tal vez no siente amor por la persona, lo hace a lo mejor con su responsabilidad, pero hay una distancia, hay una cuestión donde, pero el afecto y la contención que puede dar la iglesia, yo no he visto que nadie lo pueda dar, sinceramente. Bueno, la familia sí lo puede dar, pero a veces la familia no está, o no puede, o hay dificultades en la familia para dar ese apoyo. Y yo he visto que ahí cuando la iglesia ha tomado cartas en el asunto, es tremenda, tremenda la diferencia en el apoyo a la persona que está en esta situación de sufrimiento. Por eso también me detuve unos segunditos ahí porque, bueno, quería comentarles eso que para mí es un dato muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Perfecto, bien. ¿Qué ocurre si no se trata la depresión? Bueno, en primer lugar, puede cronificarse, o sea, puede transformarse en una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a seguir viviendo con una mala calidad de vida desde el punto de vista, por ejemplo, emocional, va a seguir con muchos de estos síntomas que yo he mencionado anteriormente. Puede recidivar, o sea, volver a presentarse cuadros agudos de depresión. La persona puede tener una mejoría parcial y después de nuevo tiene una recaída. Puede también dejar secuelas. Una de las secuelas más importantes, aunque ustedes no lo crean, son las secuelas de tipo cognitivo. O sea, las personas que han sufrido depresiones severas luego quedan con un déficit en su función cognitiva. ¿A qué me refiero? Les va a costar concentrarse, les va a costar aprender, les va a costar estudiar, más de lo que les costaba antes de la enfermedad. ¿No? Por eso, antes de tener el primer episodio de la enfermedad. Por eso puede dejar secuelas también. Puede, obviamente, sin tratamiento, puede eventualmente evolucionar al suicidio y deteriora la calidad de vida intelectual, familiar, laboral y social. O sea, la persona sufre un deterioro de su calidad de vida.
También la depresión puede tener consecuencias sobre otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en un seguimiento, perdón, está un poquito alta la diapositiva, en un seguimiento de 55 años, hizo un estudio durante 55 años y se vio que todas las personas que sufrían de depresión incrementaban su posibilidad de tener una enfermedad mortal en 9 veces con respecto a una persona que no sufría de depresión. O sea que la persona que sufre una depresión, por ejemplo, crónica, no tratada, o una depresión aguda no tratada, tiene 9 veces más posibilidades de morir que una persona que no sufre depresión. ¿Por qué? Porque, bueno, yo recuerdo en mis primeros años, o cuando era estudiante de medicina, no teníamos una idea clara de cuánto afectaba la depresión a lo orgánico, o sea, al cuerpo. Se pensaba que todo pasaba en la mente y lo que pasaba en la mente no tenía repercusión en el cuerpo. Después, a medida que fuimos conociendo más y estudiando más el cerebro y el cuerpo en general, vimos que la depresión tiene una consecuencia importantísima también sobre el cuerpo, no solamente sobre la psiquis y no solamente sobre el peligro, digamos, del suicidio. Por ejemplo, aumenta mucho el riesgo cardiovascular y coronario. Una persona que sufre de depresión, por ejemplo, tiene un riesgo mucho más elevado de sufrir un accidente cerebrovascular, de sufrir un infarto de miocardio, de presentar aterosclerosis coronaria y, por supuesto, aterosclerosis cerebral también con el paso del tiempo. Tal es así que los cardiólogos han colocado la depresión y la ansiedad al mismo nivel que el tabaquismo, que la diabetes, que la obesidad, que el estrés, que eran factores de riesgo ya conocidos para los eventos cardiovasculares. Mayor riesgo de ACV puede complicar o puede preceder a la diabetes. Hemos visto pacientes que luego de un episodio depresivo han contraído diabetes, por ejemplo. Cuadruplica el riesgo de cáncer de mama en la mujer. Esto también es muy cierto. Una mujer que sufre de depresión no tratada tiene 4 veces más posibilidades de tener un cáncer de mama que una persona que no tiene depresión. Y por último, empeora la evolución de todas las enfermedades: diabetes, hipertensión, SIDA, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Toda enfermedad que la persona padece empeora con la aparición o con el curso de la depresión. Bien, hasta aquí yo estoy ya terminando, así tenemos tiempo de preguntas. Les leo simplemente Yo no sé si ustedes saben quién es Enrique Santos Discépolo, pero tal vez es un personaje argentino, el creador de un tango muy conocido que se llama Uno, ¿no? Y él cuenta su experiencia, y les voy a leer esto, que es un extracto de su propia experiencia. Él dice, hablando por radio en 1947 sobre el momento vital en el que había nacido el tango Uno, dice, hablando de sí mismo, este autor, dice, en aquellos días estaba raro, no sé en realidad qué diablos me pasaba. Me había entrado de pronto una melancolía inexplicable. Yo, que generalmente tengo buen humor, estaba insoportable. Quería pelearme con todo el mundo. Fue una temporada terrible. En casa, un poco alarmados, llamaron a un médico. No tenía nada, estaba sano. Eso es lo que el médico le dijo, ¿no? El médico, pobrecito, me aconsejó lo de siempre, que dejara de fumar, que dejara de beber, que dejara de acostarme tarde. Pero yo seguí fumando, bebiendo y acostándome tarde. Porque lo que yo tenía era vejez. ¿Saben cuántos años tenía? 42 años en ese momento. Cansancio de vivir, estaba raro, era cansancio de todo. En ese momento me hubiera gustado hablar de otra manera, caminar al revés, qué sé yo. Me molestaba el tránsito, las bocinas, los gritos de los vendedores. ¿Qué era eso? En el fondo y en esencia era hartazgo. Aquello de punto muerto de las almas no era pura invención literaria. Enrique Santos Discépolo, simplemente se lo traigo como algo, como una anécdota para mencionar, bueno, que también hay grandes cantantes, autores que también han sufrido de depresión. En este caso, este hombre sufría de depresión, aunque para él no era nada, pero estaba describiéndose a sí mismo como una persona que sufría de depresión. Por eso también uno escucha o uno lee las letras de los tangos de Discépolo y va a encontrar mucha tristeza, mucha angustia en las letras, ¿no? Y es justamente porque él padecía de depresión. Bien, hasta aquí, hermanos, más o menos yo he tratado de ser rápido por amor al tiempo y
Y obviamente que también esto nos da pie para hablar un poco del tema de hoy, que era cómo mantener una, una salud, desde el punto o sea, ya nosotros nos damos cuenta de que si presentamos alguno de estos síntomas o alguien de nuestra familia o de nuestra iglesia, no es, como decimos, algo que la persona quiere llamar la atención, sino que verdaderamente estamos ante un problema de salud que merece su tratamiento para que la persona se pueda recuperar. Así que bueno, ahora tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, hermano. Como, bueno, como diga el pastor Jonathan, podemos ampliar el tema sin ningún inconveniente. Claro, por supuesto, dejamos ahí abierto al que tenga alguna pregunta y bueno, levante ahí la mano o abra su micrófono y lo puede hacer. Tal vez si alguno no se anima a hacerlo verbalmente, puede hacerlo a través del chat. No hay ningún problema. Ahí Alicia, ahí está Alicia, tiene una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo quería, no sé si entendí mal, sobre la vulnerabilidad, que era Sí. una de las causas, la genética, si tiene que ver con lo hereditario. Hablando de genética, ¿a qué se refería? Porque Sí, sí, dice sí, usted que con un hecho adquirido, claro. una situación traumática, se transforma en genético. No Sí, entendí bien esa parte. Si la herencia es un factor es importante. un factor. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos historia clínica, las personas... No sé si se cortó, están todos escuchando. No se escuchó tu respuesta. Ahí Roberto tendría que apagar el micrófono. No se escuchó tu respuesta. Tampoco, no te escuchas. No, no se escucha. Tampoco. No se escucha. No se escucha. No se escucha. La verdad que cuando te escuchemos te vamos a hacer así con el dedito. La verdad que no. Si no, Jonah podría entrar y volver a salir y volver a entrar, perdón. Claro, si querés hacer eso, Nacho, salga de la sala y lo esperamos. Qué buena enseñanza la de hoy. Yo les recomiendo, mientras se vuelve a conectar Ernesto, aprovechen de hacer sus preguntas, traten de ser bien concisos también en las preguntas, sí. No cuenten todo su problema, porque para eso, si quieren, pueden hablar con él personalmente y pedir una cita. Pero digo, una pregunta clara, concisa. Aprovechen los pastores, también los ministros, para hacer preguntas claras acerca de lo ministerial. Y bueno, está abierto para que todos puedan hacer sus preguntas. Importante. Y es un tema importantísimo, amados. Es impresionante la secuela que ha dejado el COVID en cuanto a lo que es problemas de depresión en la gente, problemas de ansiedad, lo que hablábamos la vez pasada. Así que, bueno, ahí no te escuchamos. No.
Julio, ¿no será algo nuestro? No, no está. No. Apóstol, acá está todo ok. Bueno, y son cosas que suele pasar, así que no hay problema. Ahí, Hola, hola. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Te escuchamos Bueno, perfecto. bueno. Se ve que había un problema con la conexión. Bueno, respondiendo a la pregunta de Alicia, lo genético sí, es lo que viene de nuestros genes y es hereditario. Ahora, ¿qué es lo que los psiquiatras todavía no sabemos? No necesariamente una persona que haya tenido un antecedente familiar de depresión sí o sí la va a padecer. Pareciera que hay una predisposición, pero que se expresa solamente cuando hay situaciones, por ejemplo, de algún estrés importante, alguna situación traumática. En muchos casos observamos eso. Pero no es una herencia, no es una heredabilidad directa, diríamos. No es que, bueno, el abuelo sufrió depresión, el padre, a veces sí lo vemos. ¿Cuál es la situación? Que la depresión es una enfermedad, y voy a usar un término técnico, poligénica. Son muchos los genes afectados para que haya depresión. Por eso es tan difícil a veces saber cuándo una persona va a tener o no depresión. Ahora bien, lo que sí vemos es que cuando una persona, sobre todo en la niñez, sufre un trauma y desarrolla una enfermedad de tipo depresiva, eso altera y cambia la genética del niño. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros ya sabemos es que, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan las imágenes, las imágenes de los cromosomas, ¿no? Vieron que son como dos palitos larguitos. Bueno, los extremos de los cromosomas se llaman telómeros. Esos telómeros son los que codifican, por ejemplo, el tiempo de vida de una persona en el sentido del punto de vista genético, ¿no? Cuanto más corto es esa última fracción del cromosoma, probablemente la persona va a vivir menos tiempo. Eso es algo que ya se conoce y que lo que hace, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, lo que hace en un niño, en un adolescente, el trauma es que acorta esos telómeros, lo cual predispone a la persona a tener una vida más corta y probablemente también mayor trastornos de tipo orgánico y de enfermedades. Esto desde el punto de vista genético, ¿no? Como ustedes saben que es una ciencia que está en constante cambio, y por eso no lo tomen como algo definitivo, es algo que se está observando, pero bueno, después por eso también se entiende que desde el punto de vista genético, los traumas, como yo les explicaba, el estrés crónico o el estrés agudo, puede afectar la genética en el sentido, digamos, de producir hacia la descendencia transmitir una predisposición. Pero como yo les digo, no es un solo gen, no es un solo cromosoma, son muchos, por eso también es muy difícil. Y ustedes van a ver que no todas las personas que han sufrido de depresión necesariamente en su descendencia hay depresión. Por eso es algo, diríamos, que está en estudio, no es algo definitivo y que depende mucho también de la calidad de vida de la persona y de cómo se viva de ahí en más, ¿no? Pero bueno, hay una cierta, podemos decir que hay una cierta predisposición hasta donde sabemos hoy en día, es algo que está está, digamos, como yo decía, en constante evolución. Bárbaro, bárbaro.
No sé si hay alguna otra pregunta. A ver si Roxana, ¿no? Perdón de Roxana nuevo. de León. Sí, Sí. por favor. Cuando una persona está confundida en su sexo, ¿puede crear depresión? Bien, bueno, ese es otro gran capítulo, Rosana, la confusión, digamos, de la identidad de género. Puede ser, muchas veces las personas que tienen confusión en su sexualidad, muchísimas veces cursan con depresión. Ahora, ¿cuál es el tema? Diríamos que los trastornos de la identidad de género también nacen muchas veces de conflictos y de estrés a nivel familiar, sobre todo conflictos identificatorios con el progenitor del mismo sexo, y generalmente son relaciones bastante conflictivas. Entonces, muchas veces la persona, en este caso el adolescente, el joven, que cursa con una confusión en cuanto a su identidad sexual, muchas veces también transita cuadros depresivos. Es muy, muy frecuente, ¿no? No podría decir que sea la causa, pero sí que son cosas que coexisten con mucha, mucha frecuencia en la práctica. Nosotros lo vemos con muchísima frecuencia. Gracias. De nada. Bárbaro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, tengo una pregunta. Julio. Entendiendo que la depresión tiene varios síntomas, como fatiga, insomnio, etc., ¿cómo entraría la parte de la renovación de la mente en todo esto? O no sé cómo hacerle la pregunta, me venía ese pensamiento. Que Bien. teniendo la depresión más la no renovación de la mente, ¿qué más podría causar? Claro. Bueno, ustedes saben que para que la mente funcione bien, la mente obviamente es un concepto abstracto. Si yo les pregunto, ¿dónde está la mente? ¿Qué me dirían ustedes? ¿En qué lugar del cuerpo? Lo más probable es que nosotros decimos, bueno, la mente está en el cerebro, porque el cerebro es el centro de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro no está funcionando bien, el estado de ánimo, y acá es importante esta pregunta porque yo me olvidé de explicarles algo. El estado de ánimo es una función, desde el punto de vista médico, que no es de control voluntario. Y a ustedes seguramente les llamará la atención, pero el estado de ánimo no es una función de control voluntario. Más bien lo controla nuestro cerebro en forma involuntaria. O sea, mi cerebro lo controla como él quiere. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, me voy a dormir, no sé cómo me voy a levantar mañana. Me voy a levantar mañana según mi cerebro funcione bien o funcione mal. Hay una zona del cerebro que se llama la circunvolución del hipocampo, que es una zona que está bien dentro del cerebro, en la zona más profunda del cerebro, donde hay núcleos que controlan el estado de ánimo. Cuando yo hablo de estado de ánimo, estoy hablando, yo les voy a mencionar de todo lo que yo estoy hablando. Estoy hablando, por ejemplo, de la energía vital que tenemos todos los días, de la regulación de nuestro sueño nocturno, la regulación de nuestro apetito, las funciones cognitivas, memoria, concentración, atención, la regulación de la ansiedad, la regulación de la angustia, la regulación del deseo sexual. Todas esas funciones que yo les mencioné, que ustedes es prácticamente con lo que convivimos todos los días, es una función regulada por nuestro cerebro en forma involuntaria. Por eso, no tiene depresión el que quiere, sino el que puede, podemos decirlo desde el punto de vista médico. O sea, cuando su cerebro realmente no logra, a través de esa función, mantenerla en forma equilibrada, ¿no? De allí, digamos, nuestro cerebro funciona mal y eso, por ejemplo, nos predispone a la depresión. Ahora bien,
Si nuestro cerebro no está funcionando bien y controlando bien, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración, es probable que nos cueste un poco más llevar adelante todas nuestras funciones cognitivas. Ahora, cuando la Biblia habla de la renovación de la mente, se refiere a esa parte, digamos, inmaterial, que es el contenido, lo que circula por nuestros pensamientos. Y ahí sí hay una cuestión. Por un lado, ¿qué es lo que entra en nuestra mente? ¿No? Si lo que entra en nuestra mente es la palabra de Dios, si nosotros estamos concentrados en eso, si le damos prioridad a eso, la palabra va a ir renovando nuestra mente progresivamente. No estoy hablando de estudiarla de memoria, sino, digamos, de vivirla realmente, ¿no? Y de tener una comprensión profunda de los principios bíblicos. Ahora, puede ser que si yo sufro de depresión, no pueda torcer los síntomas de la depresión solamente con la renovación de la mente. Obviamente, me va a ayudar muchísimo. Yo diría que me va a transformar mi vida desde el punto de vista de lo que yo vivo y cómo lo vivo. Pero puede ser que igualmente tenga síntomas, por ejemplo, que no pueda dormir bien de noche o que tenga menos energía de lo habitual. ¿Por qué? Porque esa zona de mi cerebro, de la parte biológica de mi cerebro, no está funcionando bien, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Julio, si te queda claro más o menos si era eso lo que vos estabas preguntando. Sí, claro. Entendiendo que es una renovación espiritual, digamos, que también lo que entendí yo, que, a ver cómo lo puedo decir, perdón por mi pausa. No hay problema, no hay problema. No. Que bueno, que también puede estar renovado interiormente, pero también puede causar en lo natural esa depresión, que ahí va la ayuda profesional, ¿no? No. Digamos, obviamente que yo, si tengo pensamientos negativos, etcétera, muchas veces los pensamientos negativos pueden ser un síntoma de la depresión. Todos mis pacientes cuando están con depresión piensan negativamente y se dan cuenta que no es su pensamiento normal. Se dan cuenta, yo no soy de pensar así. Y se dan cuenta de que su forma de pensar está cambiando involuntariamente, porque él no quiere pensar así, no quiere ser negativo, por ejemplo. Pero es como que no lo puede impedir porque su pensamiento, o sea, ¿por qué? Porque hay un cambio biológico en su cerebro que está induciendo o favoreciendo un tipo de pensamiento más negativo, ¿no? Entonces, podemos decir que son dos cosas que van paralelas. Si mi órgano, mi cerebro, no funciona bien, probablemente no voy a vivir bien, tal vez no en el sentido moral, porque yo puedo ser un hijo de Dios y ser muy, digamos, tener una vida santa, una vida consagrada, dedicada, pero voy a tener falta de energía, me va a costar levantarme de la cama, no voy a poder dormir bien, me voy a tener trastorno de concentración. ¿Por qué? Porque el órgano es lo que está enfermo. No, el contenido de lo que hay en mi mente no tiene nada negativo. E incluso la persona se puede notar, bueno, no me siento con tantas ganas de orar o de leer la Biblia, pero no es porque se esté apartado de Dios, sino porque es como que toda su función cognitiva baja. Es como que las luces se empiezan a apagar de a poquito. Entonces le cuesta más, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el órgano el que está enfermo. Ahora bien, una persona solamente por pensar negativamente no va a sufrir de depresión, porque no es el único síntoma, ¿no? Nosotros no hacemos diagnóstico por un síntoma. Por eso, dentro de esa lista de síntomas que yo les di, por lo menos la persona, para que diagnostiquemos un cuadro de depresión, tiene que tener por lo menos 5 síntomas durante más de un mes. Entonces no es un solo síntoma, ¿no? Sino que tiene que ser un grupo de síntomas como para decir esa persona tiene depresión. Porque uno puede tener un pensamiento negativo por algo que pasó o por una influencia externa o porque puede estar entrando en un cuadro depresivo y después van apareciendo los otros síntomas. Bueno, y ahí uno se da cuenta de que está con depresión. O sea, yo conozco grandes hombres de Dios que han sufrido de depresión. ¿Por qué? Porque tenían una cierta predisposición, ellos eran personas muy entregadas al Señor y eran fieles, no tenían nada, pero sin embargo llegó un momento donde su cerebro se afectó por distintas razones, incluso no todos tenemos la misma capacidad, podríamos decir la misma resiliencia, ¿no? Unos más, otros menos, depende de nuestra historia, de lo que vivimos, de las cosas que vimos durante nuestra vida, de lo hereditario, como hablábamos recién. Entonces,
A lo mejor otra persona puede trabajar 12 horas por día y lo lleva bien, y yo puedo trabajar 6 u 8 y ya estoy cansado. Y no puedo a lo mejor trabajar 12 porque mi cuerpo no me da, ¿no? Porque claro, todos somos diferentes en ese sentido. Aquí el hermano Albert, él es de África, y él hace una pregunta: ¿hay alimentos o frutos naturales para bajar la depresión? Bueno, para la depresión en sí, no. Cuando ya la depresión está instalada, no hay alimentos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros recomendamos siempre? Una alimentación sana, tratar de comer la menor cantidad posible de hidratos de carbono, sobre todo harinas. Las harinas tienen un potencial estimulante. Comer muchas verduras, muchas frutas, carnes variadas, no, obviamente no en tanta abundancia, y la menor cantidad posible de harinas. Hay algunos frutos, por ejemplo, los frutos secos, llámese las almendras, las nueces, las avellanas, que tienen muchos precursores de serotonina y que, digamos, de alguna manera nos dan un poquito más de energía. Ahora bien, cuando la depresión está instalada, es muy difícil mejorarla solo cambiando la alimentación, ¿no? A veces en ese caso ya necesitamos un tratamiento médico para poder modificarla y volverla a los cauces normales. Acá como un testimonio, Rita dice, solo es un comentario: hace años me dijeron que tenía trastorno obsesivo compulsivo y me atendió un psiquiatra, estuve con medicamentos, decidí acercarme a Dios en lo espiritual y gracias a él logré salir. Estoy de acuerdo en ayudar con tratamientos médicos con lo espiritual. Hoy en día ya no tomo medicamentos, lo espiritual me ayudó mucho. Indudablemente, y es lo que siempre decimos, ¿no? Ustedes saben que el trastorno obsesivo compulsivo hoy en día se lo clasifica en otro lugar, pero durante muchísimos años se lo ha clasificado como un trastorno de ansiedad. Y la ansiedad, como yo les hablaba en la clase anterior, se debe mucho a los temores. Entonces la fe es el mejor remedio para los temores, y obviamente también para las personas que tienen trastornos de ansiedad, porque la fe nos libra. ¿Qué dice el Señor? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces cuando nosotros aprendemos a echar nuestra ansiedad delante del Señor, no llevarla a nosotros, cuando aprendemos a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, y no a pensar en el miedo, lo que va a pasar mañana o el mes que viene, nos liberamos de un montón de temores. Y obviamente uno puede vivir una vida plena, ¿no? Muy, muy plena, sin necesidad de medicación, ¿no? Como le pasó a la hermana Rita. Muchas gracias por su testimonio. Sí, por supuesto. Una pregunta más y ya así ya podemos liberar a nuestro amado ahí, que la verdad que ha sido de mucha bendición. Pastora Rosana, ¿sí? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. No, me quedaba un poco con lo último, lo otro que decía el doctor, de eso de que la verdad que trae un poco de sanidad, ¿no? De eso de que uno no deja de ser espiritual, porque muchas veces hay una no ganas de hacer cosas que uno antes hacía por unas situaciones que muchas veces uno vive, ¿no? Y quería preguntarle, digo, también el vivir, la persona que vive de una depresión, muchas veces puede llegar a retraerse, a no querer hablar con el otro. Sí, por supuesto. Uno de los síntomas, Rosana, de la depresión, en muchas personas es el aislamiento. La persona tiende a aislarse, ¿no? No tiene ganas de ir, capaz que lo invitan a una reunión, a un evento, a un cumpleaños. Él habría ido antes seguramente con mucha alegría y de repente por sentirse decaído, desanimado, no tiene ganas, se siente como desconectado de las personas, ¿no? Pierde el interés, uno de los síntomas que yo les mencionaba, la pérdida de interés en sus actividades habituales, ¿no? Entonces, puede ser un síntoma que obviamente afecte y por eso uno no... igualmente, como siempre, como yo recién le comentaba a Julio, Rosana, un síntoma no hace una enfermedad. Tiene que ser por lo menos 5 síntomas. Ahora bien, por ejemplo, una persona puede estar cansada también, ¿no?
y no tener ganas de ir o de hacer algo simplemente por el cansancio, y en ese caso el mejor remedio es el descanso. Y en este sentido, algo que hablamos en la clase anterior, el descanso y la recreación son vitales como preventivos para la depresión que viene por el estrés, porque hay depresiones que vienen por el estrés, ¿no? Así como hay, yo no lo mencioné como pero es una causa exógena, digamos, de depresión, la depresión por estrés, la persona que está muy agotada, que está excesivamente cansada, puede entrar en una depresión por agotamiento. Y en ese sentido, la mejor prevención para no padecer, por ejemplo, una depresión por agotamiento, porque uno no puede no tener ningún antecedente genético ni familiar de depresión, pero si uno sufre una sobrecarga de trabajo prolongada, sin descanso, sin vacaciones, puede tener una depresión por agotamiento. Entonces, lo preventivo, por ejemplo, para eso es descansar lo suficiente, recrearse permanentemente, como hablábamos la vez pasada con el tema de la ansiedad. O sea, no está mal tener tiempo de esparcimiento, nos hace mucho bien reírnos, encontrarnos con gente que esté alegre, hacer cosas que nos gusten, caminar, andar en bicicleta, ir a nadar, lo que sea, lo que a uno le gusta, hacer manualidades, lo que a uno le guste, eso no es perder el tiempo. Yo le diría que es una muy buena inversión justamente para prevenir este tipo de depresión, que es la depresión por agotamiento, ¿no? Así que eso es algo muy, muy importante y que nos ayuda, obviamente, entre otras cosas, a mantener una buena salud mental y emocional. Bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que qué bendición que es tenerte. Yo, para aquellos que se han sumado ahora, quiero bendecir tu vida porque en momentos difíciles donde me ha tocado vivir estas enfermedades que has mencionado, me ayudó mucho mi amado y fue clave en mi vida. Fue una persona que me dio mucha luz, me dio mucha paz. Sus charlas, su ayuda profesional sumada a lo espiritual fue de mucha ayuda. Yo quiero agradecerte públicamente. También decir que como ministro puedes vivir cualquiera de estas dos enfermedades porque las he sufrido, las he padecido. Siempre he dicho, no tengo ningún problema en decirlo, porque creo que hay que... Y todo llegó por un pico de estrés, digamos. Fue tanto, cargar, callar, creerse fuerte, todas esas cosas, y te van llevando a esas situaciones. Y me ayudó también mucho para ayudar a otros. Yo la verdad que no entendía muchas veces cuando la gente entraba en cualquiera de estas dos enfermedades, y me ayudó tanto a ayudar al otro. Además, también te ayuda para identificar los primeros síntomas, entonces puedes ayudar. Quiero aprovechar de una preguntita bien cortita, que sea cortita la respuesta, por vos, no por mí, por vos. Sí, no hay problema. Bueno, nosotros lamentablemente nos tocó vivir una pérdida muy grande. Perdimos a los papás de mi esposa, que está ahí, en el transcurso de 2 meses. Los perdimos a los dos, figuras muy fuertes a nivel familia. Nos llevó a una tristeza muy grande. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es el punto de que lo que estoy viviendo es una tristeza muy grande? ¿Y cuál es el límite de, no, ahora ya necesito una ayuda mayor? No sé si me explico con la pregunta, ¿no? Porque yo creo que una tristeza tan grande, ¿no? Es muy grande lo que se ha vivido. Bueno, yo perdí a mi suegro, pero ellos eran hijos espirituales nuestros también. Mis hijos perdieron a su abuelo. Eso sumado que en diciembre perdimos a una abuela, a mi abuela también. Digamos, vivimos situaciones de mucha tristeza. Entonces, me gustaría saber cuál es el límite de esa tristeza del cual yo pueda vivir y siga diciéndole tristeza, y cuál es como el clic para que yo darme cuenta que ya eso necesito que alguien me ayude. Bien. Normalmente el duelo de una persona muy cercana, como es un padre, una madre, en términos generales el periodo de duelo lleva 1 año. ¿Por qué digo en términos generales? Porque obviamente todos somos diferentes y lo vivimos de una manera distinta, pero más o menos como generalidad, durante 1 año una persona recuerda al ser querido, lo llora. Siempre aconsejamos en el duelo que hay que llorar, porque el llorar nos desahoga de la tristeza, hace que la tristeza se vaya.
A veces la persona dice, no, yo no quiero llorar, o no, pero yo le digo, no, usted tiene que llorar. Si no quiere que nadie lo vea, vaya a su habitación, cuando tiene tristeza, llore. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la tristeza de la depresión y la tristeza del duelo? En la tristeza del duelo, una persona llora y se alivia. En la tristeza de la depresión, la persona llora y no se alivia, se sigue sintiendo mal igual que antes, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias. En general, si el duelo se transita normalmente, la persona puede mantener su vida medianamente normal. Puede ir a trabajar todos los días, puede estudiar, medianamente duerme bien, puede ser que la primera semana no duerma bien, los primeros 15 días, pero en general después ya su nivel de descanso nocturno vuelve a ser lo normal, su apetito sigue normal, su energía sigue bastante bien, aunque por ahí tienen momentos de tristeza, la cosa no pasa de ahí. Ahora bien, si esa tristeza es tan fuerte que, por ejemplo, produce síntomas físicos, dolores, malestares, qué sé yo, taquicardias, mareos, ahogo, falta de aire, dolores inexplicables, o bien trastornos en el apetito, trastornos en el sueño, falta de energía. Bueno, en ese caso sí podemos decir que ya estamos ante una tristeza patológica, y si eso dura un mes, ya hay que buscar ayuda médica. O sea, si todo ese conglomerado de síntomas que ya no estoy sintiéndome bien como antes, porque en el duelo normal la persona básicamente siente tristeza, pero todo lo demás sigue funcionando bien. Su descanso, su alimentación, su trabajo sigue funcionando bastante bien, ¿no? En cambio, cuando ya la tristeza se agrava y compromete las funciones orgánicas de la persona, en ese caso ya podemos decir que requiere una ayuda médica, sobre todo si eso demora, digamos, si se da durante un mes, ya hay que buscar ayuda médica. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. No. Me gustaría mucho que al final, ya también para pedirme y poder librarte, puedas contarnos esto de lo que es la diplomatura de asesoría familiar que haces, porque tal vez muchas personas que están aquí, tal vez les gustaría estar, les gustaría participar. Qué importante que es poder entender los procesos que vive cada familia, y estás con tu esposa ayudando en eso, ¿no? Cuéntanos así, tal vez algunos de los que están acá quieren sumarse también a ese trabajo que estás haciendo, que tan bello es. Así es. Bueno, nosotros hemos visto con mi esposa que esto que yo les decía, las personas cuando tienen conflictos familiares o de pareja, uno de los primeros lugares donde acude es a la iglesia. A ustedes les parecerá extraño, pero estadísticamente el 50% de las personas que llegan a los juzgados, por ejemplo, por juicios de divorcio, por situaciones de violencia de género, cosas por el estilo, han pasado antes por una iglesia, aunque a ustedes les parezca extraño. Entonces, nosotros vimos que necesitamos tener personas capacitadas para asesorar a familias y a parejas en distintas situaciones de vida. Entonces elaboramos con mi esposa una diplomatura en asesoría familiar, donde explicamos un poquito cómo es la dinámica familiar, cómo es también la comunicación en la familia, cuáles son los principios bíblicos. También tenemos una base bíblica acerca del funcionamiento de la familia, lo que Dios dice de la familia, etcétera, etcétera. Y después nos enfocamos básicamente en 3 capítulos de ayuda, que uno es ayuda en los casos de abuso sexual, algo tremendamente frecuente hoy en día, ayuda en casos de violencia familiar, ya sea de pareja o hacia los niños, y ayuda en situaciones de crisis, situaciones de pérdida, situaciones de muerte, situaciones de catástrofes, etcétera, etcétera. Ese básicamente es el contenido de la diplomatura en asesoría familiar. Y después elaboramos otra diplomatura, que es la diplomatura en asesoría de pareja, donde básicamente nos enfocamos directamente en todos los conflictos de la pareja. Por supuesto, también todo va desde el punto de vista bíblico. Hemos hecho lo que se llama una síntesis, o podríamos decir una mezcla muy equilibrada entre los principios bíblicos y las herramientas técnicas que nos brinda la psicología, la terapia familiar, distintas herramientas técnicas para poder usarlas. Ustedes saben que las herramientas
los distintos tipos de terapia son neutras. Depende mucho del contenido filosófico que tengan, ¿no? Entonces, nosotros la llenamos del contenido filosófico bíblico y usamos esas técnicas para saber cómo ayudar a una pareja. Por ejemplo, es muy típico que si usted tiene una entrevista con una pareja y la pareja empieza a discutir delante de usted finalmente termina mareado diciendo, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿No? ¿Ella o él? Generalmente nos pasa eso. Bueno, nosotros le enseñamos a las personas justamente cómo tratar en casos así y cómo tener herramientas para entender y ayudar a la pareja para que pueda superar su conflicto. Y justamente también lo hicimos teniendo en mente la gran necesidad que tienen las parejas hoy en día de una ayuda válida. Y en ese sentido, nuevamente les digo lo mismo que le dije con respecto a la contención que brinda la Iglesia. Hoy en día, si una pareja tiene crisis, no va a encontrar ayuda en muchos lugares. En el único lugar donde puede encontrar una ayuda válida es en el cuerpo de Cristo. Prácticamente en la sociedad no va a encontrar una ayuda válida. Y les habrá pasado a ustedes que a lo mejor en el trabajo habrán visto que un amigo le contaba a otro, tengo problemas con mi mujer, ¿y cuál fue el consejo? Y meterle los cuernos, buscate otra, dejala y... O sea, eso es moneda corriente hoy en día, por eso las parejas duran tan poco tiempo. Y la Iglesia tiene una potencialidad enorme, usando los principios bíblicos y con las técnicas adecuadas para poder ayudar, ser realmente muy eficiente. Lamentablemente nuestras diplomaturas son larguitas, duran 8 meses cada una, así que el que se mete a estudiar tiene que estar con muchas ganas de estudiar, pero bueno, la experiencia que tienen nuestros alumnos es muy gratificante, gracias al Señor están todos muy contentos y todos notan justamente esto porque nuestro esfuerzo ha sido concentrarnos en dar herramientas tanto bíblicas como técnicas bien prácticas que se puedan usar. Porque a veces nosotros conocemos el qué, pero no el cómo. Entonces el poder explicar el cómo, llevar a la práctica una asesoría, una consejería eficiente, es realmente lo que nos ayuda y es en lo que más nos hemos concentrado. Así que si ustedes quieren información pueden entrar en vidayfamilia.com.ar, que es nuestra página web, y allí pueden encontrar toda la información relativa a ambas diplomaturas y otras cosas más que tenemos allí también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Jonathan, por el tiempo. No, por favor, gracias por disponer de este tiempo. Te amamos mucho, como ministerio te queremos mucho y como parte de esta academia también es una honra y le das un prestigio hermoso a esta academia cada vez que puedes estar. Y bueno, saludo a tu esposa, a tu familia. Justo para los que no son de acá de Argentina, hoy es un día festivo, como 25 de mayo, un día feriado. Y justo hoy me tocó ahí dar la clase, así que sé que tiene esa primicia y quiero agradecerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Bárbaro, ahí. Así que gracias. Lo liberamos ahí para que pueda ir seguir con su familia, estar bien y gracias. Bueno, amados, qué hermoso, ¿no? Poder terminar este final de esta materia que hemos tratado de ahondar en cuanto a lo que son las partes más emocionales, en cuanto a lo que es liderazgo. No se olviden que pueden entrar ahí y estar con esa diplomatura en lo que es familia, pueden hablar con él. A lo mucho si necesitan información me la piden, yo les doy el teléfono de él directamente, así puedan estar. Y bueno, ya la próxima semana comenzamos con un nuevo trimestre de la academia, ya hemos terminado esta primera etapa. ¿Cuántos están contentos de esta primera etapa? ¿Cuántos han aprendido? ¿Cuántos han disfrutado? ¿Cuántos han crecido en la vida de Cristo? Yo sé que todos los que están ahí, la verdad que es una bendición tenerlos a todos. Y ahora comencemos con una nueva trilogía, ¿cierto? Con 3 meses, que gracias a Dios nos regala un miércoles más en cada mes, así que no solamente van a ser 12 materias, sino 14 materias, así que es de mucha bendición. Ahí vamos a comenzar con la primera, el módulo que se llama Cristo Revelado. Vamos a hablar de algunas materias que voy a mencionar. El Cristo Revelado 2, vamos a estar hablando de la hora cero,
también la segunda etapa, el tabernáculo, figura de Cristo. Vamos a estar hablando de la belleza de la herencia, los dos modelos, Adán y Cristo. Vamos a tener el módulo de junio que se llama El líder como Cristo. Vamos a hablar de la generación de la cruz. Vamos a hablar de adoración en el Cristo, en el nuevo pacto. Cómo reconocer un desleal, eso lo vamos a estar viendo también. Ministros competentes de un nuevo pacto, esa es otra materia que vamos a tener en junio. Y vamos a terminar en agosto con 5 materias que se llama El poder del yo soy. Una de ellas, Intoxicados por la fe, es la otra. Esta es una materia que va a dar mucho que hablar, ya nomás les digo, la que viene ahora es el título, Dios me lo dio hace estos días solamente, ya con el título Jacob, va a ser una materia de las más fuertes que vamos a tener que, por eso la puse al final, cosa que ya lleguemos bien ejercitados en el ejercicio del querer aprender, y se llama el síndrome de Estocolmo. Así se llama una de las materias, y Dios me dijo, me puso eso y vamos a hablar acerca de eso. Inteligencia emocional, materia también que va a estar dando Ernesto, y cómo reconocer un libertador financiero. Así que vamos a hablar de finanzas también en este módulo, y gracias a Dios hemos adquirido nuevos docentes. Vamos a incorporar, aparte del apóstol Rodrigo Díaz, que va a seguir con nosotros, aparte de Doris Machín, que sigue con nosotros también, aparte de nuestro amado Jordi, que estuvo con nosotros, que sigue con nosotros también. Bueno, está el apóstol Soledad, estoy yo también, pero ahora hemos sumado al apóstol Julio Sotero. Es un gran hombre de Dios, uno de los hombres más referentes en Puerto Rico, un hombre extraordinario. Dios, ha sido Dios que esté, porque tiene una agenda bastante apretada, un hombre que habla acerca del Cristo revelado, impresionante. Así que él es de Puerto Rico, lo vamos a estar sumando a la academia. También va a estar sumando la profeta Rebeca Haga, una amiga de la casa, de la familia. Ella también va a estar dando una de las materias. Estuve hablando con ella ayer o anteayer, y la verdad que está muy entusiasmada por estar. Sumamos otro oficio también, que es el oficio profético, es el de ella, así que es una bendición. Y también hemos sumado al pastor y empresario David Reyes, también un gran amigo de la casa, un amigo personal mío también, un empresario que Dios ha usado en momentos clave, tiene una palabra de Dios extraordinaria. Así que hemos sumado 3 docentes más. Estoy ahí cerrando uno más, pero creo que con esta galería de generales del reino, de ministros competentes de este nuevo pacto, la verdad que es extraordinario lo que vamos a poder hablar. Así que, ¿cuántos están con expectativas para el otro trimestre? Así como que queda abierta la inscripción, también queda abierta la posibilidad, si alguno dice, hasta acá llegué, apóstol, no hay problema, los amamos de la misma forma, pero ustedes saben que esto se va renovando, esto va a ir, hay gente que se va sumando. También pedimos oración a la gente de Estados Unidos, y junto a una hermana que es de Guatemala, están viviendo una situación muy difícil con el hijo de la hermana, así que estemos orando por él también, por eso no pudieron estar. La gente de Chile, los pastores también tenían una actividad, por eso no pudieron estar. Los amados de España también les tocaba vivir eso, algunas situaciones, por eso que no están. Nuestro hermano de Haití también me mandó un mensaje que porque no podía estar, pero digamos, esto está creciendo, es extraordinario. Y gracias por la fidelidad, porque lo más importante que comenzar es terminar. Así que si empezaste y terminaste, lograste un objetivo grande. Y de paso quiero saludar a mi papá, que veo que se pudo conectar un ratito, aunque sea. Ahí está, ahí salúdenos, ahí abra el micrófono y salúdenos ahí también a mi viejo. Ábrale el micrófono, así puede saludarnos también. Él es mi papá, él es pastor Luis Meneses también. Así que, ¿cómo anda, viejo? Muy bien, muy bien. Muy contento que sea este ratito, ya que terminamos la reunión nosotros, y ya que aprovechando que estaba Tamita acá en casa conectada, así me le gané aquí al ladito, alcancé a escuchar un poco al pastor que estaba hablando, y también una alegría ver a todos los que están conectados en este momento. Bueno,
Muchas gracias, viejito. Gracias por estar. Y bueno, él lamentablemente justo tiene el mismo horario de la reunión en la academia, por eso no está. Pero bueno, algo va a tener que hacer, algún cambio, tal vez hacer una horita más temprano a él su reunión, así, porque sería una honra tenerlo, porque es un gran hombre de Dios también, y sin duda que una de las materias que venga la va a dar él, también es un maestro en cuanto a lo que es la enseñanza, así que va a ser muy lindo tenerlo. Gracias a todos, gracias a mi esposita que está ahí también, cansadita, ha tenido mucho trabajo en su emprendimiento, y gracias a Dios por eso. Pero los bendecimos a todos. ¿Cómo andan ahí los amados que veo ahí de Uruguay también? Hijos bendecidos del reino, les mando un abrazo grandote. Qué bueno verlos, qué bueno que estén ahí. Camila, que ha sido una nueva integrante desde Colombia. Gracias, Camila, por estar con nosotros. Te doy un abrazo grande, Cami. Ay. Bienvenida, Camila. No se escucha. A ver ahora. Ahora sí. A ver, ahora sí. No se escucha. Muchas gracias. Ahí está. Desde Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es hermana, ¿no? De Mauricio. Digo bien, ¿no? Sí, señor. Así que bueno. Muchas gracias por estar. Muchas bendiciones. Gracias a todos por estar. Nos estaremos viendo la próxima semana. Y el primer tema se llama El Cristo Revelado, segunda parte. Así que va a ser de mucha bendición. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Descansen. Disfruten.